Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, lunes 22 de febrero de 2021. Me permito darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestro rector, el doctor Cristian Torres Ortiz Armeño, y de nuestro delegado, el maestro en ciencias Carlos Alberto Montes Carvajal, y a nombre de toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muchas felicidades a todos hoy en su día social por el Día del Agrónomo. Y en el marco de este día tendremos a lo largo de esta semana 3 conferencias, las cuales se estarán anunciando en nuestra página de Facebook. También estaremos subiendo algunos de los videos de profesores y estudiantes alusivos a este día. Eh, el día de hoy tenemos la participación del ingeniero Marcelino Bazán Tene, quien está con nosotros y nos hablará sobre la historia breve de la facultad en alusión a este día del agrónomo. Pues sin mayor preámbulo, le quiero ceder la palabra a la maestra Elvira Silva Jiménez, quien es la coordinadora académica del programa de ingeniero agrónomo, para que presente el ponente del día de hoy y esté moderando esta actividad. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Me permito presentar al ingeniero Marcelino Bazán Tene. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con el título de ingeniero agrónomo zootecnista. Estudió en aquel entonces, en 1977 a 1982, en la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Colima. Pues el ingeniero Marcelino tiene diferentes reconocimientos y distinciones, me voy a permitir solamente algunas. Tuvo el promedio más alto de la generación de ingenieros agrónomos zootecnistas. También reconocimientos por su labor académica en la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Colima por la dirección del plantel. En diferentes años en que él fue profesor, de las asignaturas zootecnia, legislación rural, educación ambiental, cultivos industrializables, evaluación de proyectos agropecuarios, introducción a la agronomía. Tuvo reconocimientos como mejor docente en diferentes semestres a lo largo de su carrera. También se le otorgó la carta de jubilación por la Universidad de Colima, participó en más de 40 publicaciones nacionales como internacionales, fungió como asesor y tutor sinodal de diferentes alumnos, colaboró también como revisor de seminarios de investigación, es miembro fundador de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima y también participó en la revisión y actualización de planes y programas de estudios. También es miembro fundador de la Federación Agronómica del Estado de Colima, participante en la elaboración de programas de la evaluación de la carrera de ingeniero agrónomo para CIES. También ha participado como par evaluador del COMEA para evaluar las carreras las carreras de ingeniero agrónomo en diversas instituciones de educación superior del país. Y bueno, también fue coordinador académico en la facultad y director. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, ingeniero Marcelino. Muchas gracias, maestra Elvira. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me formularan el doctor Marco Tulio Buenrostro Nava, a quien saludo. Muchas gracias. También al doctor Gilberto Manso Sánchez, que lo inicié en su momento. A todos les agradezco que me hayan apoyado para esta transmisión, porque pese a que manejamos este tipo de transmisiones constantemente, siempre hay detallitos que necesitamos que nos ayuden, y les agradezco a todos los que hacen posible esta transmisión. Un saludo muy importante para los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, mi facultad. Muchas gracias. Pero sobre todo a estudiantes y profesores por el Día del Agrónomo. Hoy es un día muy especial en su día social, y creo que arrancamos en un día muy importante, porque yo creo que todos los que están inscritos en esa facultad deben sentirse orgullosos de pertenecer a ella, tanto por su planta laboral
como por su trayectoria, que en un ratito vamos a platicar de ella. Vamos a poner la primera parte para iniciar la plática. Gracias a nuestro maestro Sánchez Llerenas por apoyarnos. A ver si nos puede poner la primera diapositiva, por favor. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Después de esta brevísima detallito por aquí cibernético, espero yo ya poder poner en acción este mensaje. Le hemos denominado Historia Breve de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias porque en realidad hay que platicar que existen 45 años de historia. En este año tenemos un número cerrado. Espero que ustedes estén interesados en hacer lucir lo que es nuestra facultad y en este número que es 45 puedan hacer alguna remembranza e invitar a algunas personas, algunos técnicos que sean de interés para ustedes. Bueno, esta historia breve de la facultad tiene, entre otros matices, que conozcan de parte de un servidor que fue iniciador, fundador como alumno de esta facultad, y que pues a mí me da mucho gusto platicar de lo que ha ocurrido en este tiempo, pero en forma muy breve para no aburrirlos. Vamos a ver. Antes, si me lo permiten, yo necesito manejar la situación. ¿Cómo empieza nuestro pueblo a desarrollar la agronomía? Bueno, nuestros antiguos pobladores se la pasaban solamente recorriendo lugares, reuniendo vegetales, reuniendo frutos para consumirlos y alimentarse, aunque también iban detrás de algunos, los mamuts, por ejemplo, ustedes se acuerdan, pero de muchos seres vivos que servían de carne y leche para poder sobrevivir. Pero llegara un momento en que la humanidad, de ser nómada, pasó a ser sedentario por una razón, porque descubrieron que había lugares donde se producían alimentos permanentemente. Y entonces ellos, visualizando esta situación, empezaron a quedarse a formar pueblos. Esos pueblos generalmente estaban muy cerca de fuentes de agua, como son los ríos, los arroyos y otros acuíferos. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta de cuándo empieza la agricultura realmente? Porque anteriormente éramos recolectores, pero posteriormente empiezan a labrar la tierra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, pues se encuentran algunos vestigios de aperos de labranza en muchos lugares del mundo. Los más importantes que maneja la historia son en la Mesopotamia y en Egipto. En esos dos lugares encontramos que los aperos de labranza datan entre 10 y 13,000 años de antigüedad. Eso hace factible que entonces empecemos a tener claro que desde ese entonces ya algunos de nuestros antiguos pobladores empezaban a tener claridad en que si ponían una semilla en el suelo y a esta le caía un poco de agua, podían tener un fruto con el tiempo. Bueno, hay una cosa muy importante que es interesante que los agrónomos no lo pierdan de vista, y es que podemos tener carpinteros, tener mecánicos, tener todos los obreros del mundo, tener todas las profesiones del mundo, pero todos necesitan comer. Y alguien tiene que producir los alimentos. Es entonces cuando el agricultor y el campesino realmente cobran importancia económica. Pero con el tiempo no solamente es el agricultor, no solamente es el campesino el que produce los alimentos, sino que se requirió el apoyo de alguien más, y en este caso es del agrónomo. En este momento, a nivel nacional y mundial, ese binomio entre el agricultor y el agrónomo han hecho que en este mundo se produzcan los alimentos que son necesarios para sobrevivir. Es una cuestión muy importante recordar también que las tecnologías se han generado por necesidades. Algunas de esas necesidades han sido
porque ha habido guerras, epidemias, plagas, enfermedades que han hecho que algunos pueblos dejen de estar bien alimentados por esas causas y por otras. Y bueno, sobre todo las guerras, fueron situaciones críticas que llegaron a provocar hambruna en diferentes países. En otros lugares fueron por otra naturaleza. Llega alguna pandemia como la que nos está ocurriendo en ese momento y a veces los pueblos se sienten abatidos y ocurre algo que no quisieran, pero que tiene como consecuencia el que no se produzcan los alimentos suficientes para que puedan sobrevivir. Y bueno, el mundo empezó a generar tecnologías, pero empezó también a generar importantes estudios y trabajos para que en el mismo espacio, pero con menos tiempo, pudieran tener alimentos, porque era importantísimo. Hay que recordar que la India apenas está por debajo de la población que tiene China. En ese momento ya casi son 1,000 millones de habitantes, pero en aquel entonces andaba entre 3 o 4 países, daban casi 1 millón de habitantes que tenían hambre. Uno era la India, el otro era Pakistán, el otro era Brasil, México, Argentina. En esos lugares detectaron que la cantidad de personas que necesitaban alimentos, pues necesitaban hacer algo para poder comer. Y bueno, sucedió algo muy importante. En México llegaron algunos científicos estadounidenses y en el Valle del Yaqui, en Sonora, empezaron a hacer algunos trabajos, sobre todo con trigo. Se unificaron esfuerzos con los mexicanos y en los 60s logran trabajar algunas cosas que desde mucho antes algunos científicos estadounidenses ya habían intentado hacer, y era desarrollar semillas híbridas, porque estas eran más rápidas en llegar al momento de cosecha y al mismo tiempo en menos espacio se podía producir más. Y bueno, quiero platicarles de alguien que realmente hizo esa revolución entre el tener hambre y el comer. Fue el científico Norman Borlaug. Este señor lo quiero tomar como base, en primer lugar porque es un agrónomo. El único agrónomo que ha tenido el Premio Nobel de Paz en 1970. Y ese premio lo logró gracias a que después de las guerras lo que se ocupaba era producir alimentos. Él logró hacer eso. Y esos alimentos los hizo que tuviéramos paz durante mucho tiempo, porque lo que ocupaban no eran alimentos, no eran guerras. Y él tiene una parte interesante por ahí que dice: para hacer producir la tierra es necesario salir de las oficinas, internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar. Este es el único lenguaje que entienden el suelo y las plantas. Este señor vivió en México. Él nació en Estados Unidos y murió en Estados Unidos, pero estuvo algún tiempo en México, estuvo otro tiempo en Pakistán, otro tiempo en otros países. Es un ingeniero agrónomo, genetista, fitopatólogo y humanista. Precisamente algunos de los países que les mencioné, lo consideraron padre de la agricultura moderna y de la Revolución Verde. ¿Y por qué moderna? Realmente él fallece hace 11 años, en el 2009. Entonces, aunque nació en 1914, realmente fue una persona muy longeva, muy trabajadora, pero sobre todo visionaria. Y bueno, algunos le llamaron el hombre que salvó 1,000 millones de vidas,
porque entre todos los países en donde logró darles una forma más rápida de obtener alimentos, así lo llamaron. Sus esfuerzos en los 60, dice más abajo, es producir semillas híbridas. Él trabajó mucho sobre maíz y sobre trigo. De hecho, él logró un trigo enano de alta productividad. Así que todavía ese maíz es de los buenos a nivel mundial. Por aquí vemos a personas trabajando. Bueno, quiero decirles que existe una franja muy parecida en muchas características a Colima, al estado de Colima, que corre desde Nayarit hasta Chiapas. Esa franja del Pacífico, decimos aquí que comparte similitudes en clima, suelos y vegetación, también en fauna. La agricultura y la ganadería es muy parecida, por lo tanto, también son muy parecidas las necesidades técnicas, porque afortunadamente en todas ellas existen unas riquezas muy importantes que son algunas de exportación, algunas son endémicas de esa zona, y ustedes pueden detectar que algunos manjares mexicanos son precisamente de esta franja del Pacífico, que son los que están viendo por aquí, sobre todo los papayos, el maíz, los platanitos, limones. Pero quiero regresar porque Colima es un lugar importante desde hace muchos años. Bueno, los españoles por aquí encontraron que la industria que pudieron llevar a cabo en ese momento era la producción de sal, esto a nivel marítimo, y ya a nivel de agricultura, el vino de coco, que era un aguardiente destilado de la tuba. Todo el mundo sabe lo que es una tuba aquí en Colima porque, bueno, pues es una bebida muy importante. En aquel entonces, también la época de hispánica, sus principales cultivos para Colima fueron el cacao, que en este momento está desaparecido. Quizá le existan algunos árboles en algunos corrales de casas o en algunas parcelas, pero ya no existe como cultivo masivo. Esto ocurrió en el siglo XVI. Posteriormente, se fue viendo la importancia económica del coco de agua, de la caña de azúcar, el algodón, que fue otro de los aspectos que le dieron un auge muy importante a Colima, pero desafortunadamente también desapareció. Para los alumnos y profesores seguramente van a encontrar un vestigio, una construcción emblemática del algodón, y es precisamente al lado poniente de las instalaciones de la facultad se encuentra una construcción muy alta que tiene una especie de pirámide, y en la parte de arriba una casita de metal, y fue en la época en que ahí se almacenaba algodón precisamente. Bueno, más tarde se inició con el cultivo del arroz y la vainilla, que también ha desaparecido de Colima. Solamente les quiero manejar que cuando viene una persona de otras partes, tanto de México como del extranjero, va a encontrar en Colima algunos antojitos, como son la tuba, el bate, las aguas con diferentes frutas, tejuino, almíbares con diferentes frutas, pozoles, sopitos, tostadas, enchiladas. Eso lo pongo como ejemplo porque nada más quiero manejarles que si hablamos de tuba, estamos hablando de el cocotero. Si hablamos, por ejemplo, del tejuino, estamos hablando del maíz, ya que de masa fermentada es lo que sale el tejuino. El agua de frutas y almíbares, entre todas las frutas que conocemos aquí en la región, que son muy sabrosas, por cierto, y muy variadas. Pero si hablamos de pozole, nos vamos a dar cuenta de que ahí tenemos maíz para hacer pozole, sí, pero también
alguien lo quiere, le quiere proporcionar un poquito más sabor y le pone col. Hay otro cultivo más. Alguien le quiere proporcionar un poquito más y le pone chile. Si alguien quiere proporcionarle un poquito más sabor, ponle limón. Y algunos más le ponen hasta rábanos. Entonces, el pozole es uno de los ejemplos de que los cultivos son importantes para que haya un plato en la mesa que sea muy sabroso, pero ¿quién lo hace? Lo hace el agricultor con el agrónomo. Ellos son los que logran que ese pozolito llegue y que sepa sabroso y consumirlo, degustarlo directamente, pero que tiene por característica algo muy importante, que fueron generados por gente que a veces es anónima. No saben quién produjo el maíz, pero mucha gente lo consume. Bueno, algunos antecedentes de la creación de la facultad es que era necesario conocer qué es lo que nos estaba dando una dinámica económica para el estado de Colima y en particular para Tecomán en aquellos entonces. Durante muchos años se consideró Colima el principal productor de limón mexicano, pero ahora el limón mexicano está en mayores cantidades en otros estados. Sin embargo, se sigue considerando el limón de Colima como una lima de alto gusto por todos aquellos que quieren una lima ácida. Es muy bueno para todos ellos, todas las personas que quieren de ese tipo de lima, el consumir ese limón mexicano. Lo que sí se sigue considerando es que Colima es la capital mundial del limón. Si decimos, bueno, si no tenemos más hectáreas que producen limón en Colima, tienen mucho más hectáreas en Michoacán, ¿por qué sigue siendo la capital mundial del limón? Bueno, da la casualidad de que varios técnicos de aquí, Colima, están trabajando en otros estados de la República precisamente sobre limón. Pero aparte, la industria de limón, la mayor cantidad de industria está en Colima todavía. Así que es la capital mundial del limón y ojalá y sea por mucho tiempo más. Decimos más adelante que el tamarindo y la guanábana son cultivos muy importantes para Colima y en menor escala, por la cantidad de hectáreas producidas, es el plátano, el mango y la ciruela. Pero hay cultivos tradicionales como el maíz, el arroz, el sorgo, la caña de azúcar, que son algo conocido por todos nosotros. Tenemos ingenio en Colima, tenemos una industria arrocera en Colima, y el maíz y el sorgo son tradicionales para consumo humano, pero también consumo animal. Es muy importante que sepamos que la historia de la facultad se sienta a partir de los años 60, donde los agricultores, además de recibir la tierra, también recibieron apoyos económicos. Estos apoyos sirvieron para adquirir maquinaria y ganado. Esta maquinaria tiene por característica que del país. Entonces, los agricultores dicen, a ver, yo ocupo a alguien que venga y que le dé mantenimiento a esa maquinaria que hemos adquirido. Entonces, se demandó personal técnico, primero en maquinaria, pero también en asistencia técnica, en asistencia básica. Porque el productor sabe perfectamente, conoce su tierra, sabe cómo sembrar, sabe cómo regar, sabe cómo hacerla producir. Pero existen otros elementos que los técnicos en ese momento podían aportar. Y se requirió que esos técnicos fueran formados, no solamente traídos de otras partes, sino que fueran formados aquí en Colima. Por eso, la Universidad de Colima creó la primera escuela a nivel técnico y
En 1962 ya se tenía claro que se quería, pero no fue en ese año cuando se generó la escuela técnica, sino hasta 1967. ¿Y dónde se hizo? Bueno, se hizo en un terreno que está allá en el crucero de Tecomán, de aproximadamente 350 hectáreas. En un terreno que era la extensión de Cofradía de Juárez, que justamente iba desde Armería y parte de Tecomán. Así que la parte de Tecomán fue distribuido en muchas colonias, pero también a la universidad. Estas hectáreas están distribuidas sí, en terrenos agrícolas, pero también en construcciones de las escuelas. Hubo una parte también que en algún tiempo el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el INIA, la tenía para investigaciones. Posteriormente, el INIA pasa a ser, cambia de denominación a INIFAP y también se cambia de lugar. Y esas tierras pasan otra vez a la universidad. Pero hay unos espacios que están hacia el oriente de las instalaciones de la facultad, que en aquel entonces fueron unas instalaciones para refrigerar frutas, particularmente limón, porque había unas fechas en las que el limón se producía en grandes cantidades en la época de calor y era escaso en época de frío, en estas épocas precisamente. Entonces, el mantenerlos allí también tenía la posibilidad de mantener un precio aceptable en el mercado, ya que cuando valía muy poco el limón para ver alta producción, también ocurría que bajaba demasiado el precio. Entonces, se refrigeraba. En ese momento ya esa industria parece que cambió de sentido, pero están todavía dentro de las instalaciones que alguna vez fueron de la universidad. Ahora sí, la cronología de cómo se han generado la educación agropecuaria en la Universidad de Colima y en el campus crucero de Tecomán, precisamente. Bueno, pues en septiembre del 67 se funda la Escuela Técnica de Agricultura. Y fue hasta el 25 de junio, esto grábenselo muy bien, el 25 de junio de 1976, cuando se crea la Escuela Superior de Agricultura, la ESA. Bueno, pues la ESA, 3 años después, cambia a ESCA. ¿A qué se debe el cambio? Se debe a que inicialmente solamente estaba la Escuela de Agricultura y la Escuela Superior de Agricultura. Pero luego viene la creación de la Escuela de Medicina Veterinaria y un organismo que las organizaba se llamaba Dirección General de Educación Agropecuaria. En ese momento deja de ser ESA y pasa a ser ESCA. Pero la ESCA del 79 hasta el 87 cambia de denominación también, cambia el actual nombre que tiene de Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, pero lo hace porque se genera en ese año el primer posgrado, una maestría que más adelante les voy a comentar. Han existido directores en los últimos 45 años que han sido diferentes escuelas del país. Quiero decirles que debemos estar muy agradecidos con las universidades de todo el país que nos antecedieron, porque de ellas tuvimos un apoyo muy fuerte, ya que nos enviaron profesores de alta calidad para que esta facultad sea lo que es hoy. El primer director, el ingeniero Lorenzo Hernández Arreguín, él proviene del TEC de Monterrey, al igual que Carlos Aguayo Sierra. Óscar Arredondo, de Chapingo. Francisco Javier Vázquez Valdés, que me faltó el segundo apellido, él venía de Coahuila. José María Salas, de Chihuahua.
Emilio Sánchez Arévalo, de Guadalajara, Arnoldo Michel Rosales, de la Michoacana, Rodolfo, Javier, Adriana, Salvador, Gilberto y Marco Tulio son hijos de nuestra facultad. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra universidad ha generado profesionistas excelentes, muy buenos profesionistas, de manera que iniciamos con el apoyo de personal de alta calidad de otras universidades. A través del tiempo lograron que nuestras generaciones salieran bien preparadas, y de ellas salieron los últimos directores que han egresado de nuestra, dice un exdirector de ahí, dice, de nuestra gloriosa facultad. Muy bien. La operatividad que se tuvo es que en febrero del año 77 abrió sus aulas la Escuela Superior de Agricultura. Recuérdese que así empezó el nombre. Después fue ESCA y después FCBA. Decíamos que su primer director fue el ingeniero Lorenzo Hernández Arreguín, y quien la creó fue el rector Alberto Herrera Carrillo. El primer grupo se inició con 60 alumnos y no fue en Tecomán, no fue en el crucero donde se instalaron. El primer semestre no se dio clases en aula del crucero de Tecomán. Se dio en Colima, en el campus Colima, donde era la Escuela de Ingeniería Civil y Topografía. ¿Cómo es que se podían las dos escuelas compaginar para dar clases? Bueno, lo que pasa es que Ingeniería Civil y Topografía tenía el turno vespertino, entonces Agronomía lo hacía en el turno matutino, pero las aulas eran las mismas. Se tomaba la teoría, ¿sí?, en Colima, en las aulas, pero para las prácticas había dos formatos: laboratorios y campo. El formato de laboratorio era utilizando las instalaciones de la Escuela Técnica de Agricultura, sus laboratorios. Y en campo, los profesores tuvieron el gran atino de llevar a los estudiantes a ranchos, a diferentes partes del estado, en los diferentes cultivos, con los diferentes tipos de suelos, en los diferentes climas. Fue hasta 1978, recuérdese que en 1977 se inician las clases, en el 76 se genera a través del Consejo Universitario la facultad, pero fue hasta 1978 cuando se construyó un laboratorio en el que actualmente ustedes ahí practican. En aquel entonces el laboratorio no estaba muy equipado, así que inicialmente se usó para impartir clases teóricas, y después ese mismo lugar ya equipado tuvo que utilizarse únicamente para prácticas, pero ya estaban construidos los laboratorios después del 78. En el 78, fíjense cómo estaba la cuestión. Quiero platicarles. Todos los espacios que tiene ese laboratorio se dividieron para dar cabida a los diferentes semestres de los cuales se impartían clases. Y eso se hacía de 7 de la mañana a 11 del día. Y de las 11 en delante se daban las prácticas, así que se transformaba completamente de un aula a un laboratorio. Así fue cuando se empezó ese trabajo. Y cuando por alguna razón no cabían los grupos para dar prácticas y hacer teoría, entonces las prácticas se iban algunos a campo y otros en laboratorio, de manera que había una planeación más o menos importante que con lo que se inició. Se inició con pocos espacios, pero con muchas ganas. Se lograron cosas muy importantes.
Bueno, quiero decirles que 4 semestres convivimos juntos en tronco común y fue a partir del 5º semestre en que fitotecnia se iba con 9 semestres y zootecnia con 10 semestres. Finalmente concluyeron de los 60 estudiantes de esta primera generación, 22 egresados de fitotecnia y 13 de zootecnia, que me tocó la suerte de participar en esta primera generación, así que yo soy uno de los sobrevivientes de esos 35 de los 60 que iniciaron. Bueno, dijimos que había pasado de ser ESA a ESCA y luego de ESCA a FCBA. ¿Cuándo pasó a ser facultad? En 1985 se tiene el inicio de un estudio en donde se plantea la necesidad de crear un posgrado. Pero fue 2 años más tarde cuando realmente se pone en práctica. En el 87 se inicia con el primer semestre de ese posgrado, que inicialmente se llamó Maestría en Biología de la Producción Agropecuaria. Y enseguida, 5 años después, el doctorado en Biología de la Producción Agropecuaria. Fíjense muy bien, desde 1990 ustedes tienen el nivel máximo que se puede tener en una universidad en aspectos académicos, que es el doctorado. Pero 2 años después se hacen estudios y esa maestría y doctorado en Biología de la Producción Agropecuaria cambia a doctorado en Biotecnología. Ese es el nombre que se le al que cambió. Bueno, quiero decirles que durante los primeros 10 años, después de 1977, fue un crecimiento en la inscripción, la matrícula, fue un crecimiento muy importante, tan importante como el que tienen en este momento ustedes, que eran cerca de 400 estudiantes al mismo tiempo en diferentes salones. Y claro que en aquel entonces había ingresos semestrales para primero dos salidas iniciales, que era fitotecnia y zootecnia. Pero hubo una tercera que se creó en el 89, que fue en fruticultura, así que había 3 en ese momento. En ese mismo 89 se crea también un posgrado que fue una especialidad en fruticultura tropical. Sin embargo, aspectos muy importantes, como fue problemas con el mercado internacional, ya lo que se producía no se podía vender a nivel internacional como se hacía antes. Y luego algunas plagas y enfermedades que ocurrieron en diferentes cultivos. En particular, Estados Unidos envía a México un comunicado de que le estaba llegando limón con problemas graves, una llamada bacteriosis. La bacteriosis hizo que hasta se creara un programa nacional para aplicarle diferentes productos y que hubiera limón sano. Aunque a la postre se pudo observar que no era esa famosa bacteriosis, sino un hongo, era alternaria la que realmente estaba causando ese tipo de detalles que le impedían a México venderle al extranjero ese limón. Pero quiero decirles algo, el hecho de que haya ocurrido ese detalle de bacteriosis bajó tanto la producción en Colima que también esto tuvo consecuencias en la matrícula de la facultad, de manera que empezó a bajar la matrícula en forma muy complicada y se fueron seguramente muchos de los aspirantes a estudiar otras carreras, ya que estaba muy
difícil la situación en el campo colimense en aquel entonces. Al grado tal que en los 90 se redujo a 5 grupos, pero ya dejó de generarse ingenieros agrónomos fitotecnistas, ingenieros agrónomos zootecnistas y ingenieros agrónomos en fruticultura, sino que a partir de los 90 se genera un plan curricular en donde las 3 carreras se fusionan con diferentes materias en una sola, como la tienen en este momento ustedes, los estudiantes actuales, y claro, también se redujo a 5 grupos, de primero hasta el 9º semestre. En el 2004 se genera dentro de la facultad la licenciatura en biología con duración de 8 semestres. Y bueno, biología vino a dar también la apertura a un grupo más y a la postre 4 grupos. Entonces, fueron 5 de agronomía en aquel entonces y 4 de biología. En la década de los 2000 hubo una situación muy importante. Se abren muchas cosas interesantes para nuestra facultad, porque nuestros estudiantes tenían la posibilidad de acudir a cualquier parte del mundo a realizar estudios que nos permitieran tener un intercambio nacional, pero también internacional. Y los que lograron ir a nivel internacional, pues les gustó en una cantidad considerable España, otros Costa Rica, otros Chile, pero otros Estados Unidos y algunos Europa. Y los profesores también realizaron estudios muy importantes en otros países, muchos de ellos en Francia. Seguramente ustedes tienen todavía algunos profesores por ahí que estuvieron en Francia, pero seguramente, como el doctor Farías, seguro que ahí va a estar con ustedes, él estudió en Francia, y otros que ya ahorita ya están jubilados. Pero Estados Unidos, Italia, también fueron lugares que le dieron cobijo, que le dieron oportunidad de prepararse a nuestros profesores. ¿Qué fue lo que sucedió con esas salidas al extranjero y a otras universidades? Los estudiantes y los profesores se trajeron muchas cosas muy interesantes para hacer cambios en el plan de estudios de la facultad. Esos cambios fueron tan importantes que se creó un plan que fue referente nacional en el Ceneval en ese entonces. Tal vez duró 2 o 3 años siendo referente, pero más de la mitad de nuestro currículum académico estuvo como parte base del Ceneval durante algún tiempo. Y eso les debe sentir orgullo a ustedes, de que fuimos un referente durante algún tiempo por haber hecho las cosas bien, por tener buenos profesionistas, por tener buenos egresados, pero por tener también una planta docente muy importante. Bueno, la SEP y el CONACYT no se quedaron atrás y evaluaron a la facultad. Le evaluaron de tal manera que le dieron reconocimiento tanto a la maestría en su momento, porque primero se formó la maestría, como a la licenciatura. En el caso de la SEP y el CONACYT, al posgrado le otorgaron apoyo económico, que fue muy importante en ese momento porque la facultad no había tenido anteriormente un apoyo de carácter económico, había tenido reconocimientos en papel. Y bueno, el posgrado de ese entonces tenía las áreas de control biológico de plagas y enfermedades, fertilidad biológica del suelo y biotecnología. En el caso de biotecnología, ustedes deben tener ahí al profesor Salvador Guzmán González. Él siempre tuvo ese laboratorio desde que se creó y creo que todavía está al frente de él.
En cuanto a fertilidad biológica del suelo, fue un cuerpo académico muy importante. En este caso, siento que el doctor Farías continúa todavía siendo un elemento muy importante en esa área que pues ya debe tener otro nombre, pero que sí era importantísimo en ese momento, porque todas estas áreas fueron generadas para romper con el sistema tradicional, que era la utilización total de agroquímicos, para que hubiera algo más amigable con el ambiente. Y por eso también control biológico de plagas y enfermedades, así se llama, biológico, porque tenía que ser amigable con el ambiente. Y en este caso estaba el doctor Lezama al frente desde su inicio. Ahorita ya está jubilado, pero fue el iniciador de esa parte. Otra de las personas que estuvo muy de cerca, y yo creo que sigue estando muy de cerca en ese laboratorio de control biológico, es el doctor Gilberto Manso. Bueno, en cuanto a fertilidad de suelo, algo en lo que se trabajó mucho tiempo y fue muy importante fueron las micorrizas y las vermicompostas, claro. Y esto dio la pauta a que se escribieran muchos artículos científicos al respecto y se tomara de alguna manera cierto liderazgo a nivel nacional. No quiere decir que fuimos los primeros que se generó trabajo con micorrizas, pero se le metieron muchas ganas para que fueran de alta calidad. En cuanto al control biológico de plagas, fue uso de hongo, positivo sobre las plagas y las enfermedades, pero no sobre el ambiente, que eso es lo más importante. Producción masiva en plantas inicialmente. Ahora ya se ha diversificado, bueno, desde ese diversificaba, pero lo que estaba en ese momento fuerte era una reproducción masiva de plantas. Bueno, quiero decirles que parte de los aspectos curriculares que tuvimos al iniciar nuestra, fue algunas cosas que nos parecieron importantes, que variaron de sus inicios por lo menos a los últimos 10 años, fue el conocimiento de las cadenas productivas, porque el conocer las cadenas productivas no solamente era producir, sino producir bien, pero producir que hubiera un buen plan de producción. No porque a alguna persona le iba bien con producir piña, todo el mundo iba a producir piña, no, tenía que especificar. En las cadenas productivas tenían esa característica que decían, hasta aquí, no podemos más hectáreas de esto para no cerrar el mercado, porque estaban viendo más alto riesgo en los agricultores para sacar su cosecha, pero los intermediarios eran los que se llevaban los que se llevaban la mayor carga de dinero, y el consumidor pagaba por ello, era muy alto. En este momento, si ustedes se fijan, el precio de algún producto colimense, por ejemplo, hablemos de limón, ¿cuánto cuesta aquí en Tecomán en la parcela? ¿Y cuánto les cuesta en un supermercado o en un mercado? Y vean la diferencia, lo que puede llevarse el intermediario. Otra de las cosas que nos fue muy importante en ese cambio curricular fue la evaluación de proyectos. Se enseñaron los profesionales a realizar proyectos y evaluarlos para ver su factibilidad. En la medida en que esos proyectos hicieran factibles, entonces se podían poner hicieron que Colima nuevamente reiniciara con ese auge en su campo, que en un momento determinado se había diezmado. Bueno, ahorita en este momento está el TEMEC que está trabajando, pero necesitamos que se produzca y que nuestro gobierno también
lo que se produzca, pueda trabajarlo a través de este mecanismo. Una cosa de las que fueron muy importantes desde aquellos entonces, y creo que sigue tomando importancia, es la inocuidad y la sustentabilidad. Producir productos agrícolas de calidad y sanos siempre será mejor que en forma tradicional. Y les digo porque hemos perdido mercados, perdimos en algún momento algún mercado, porque sí se producía mucho, se exportaba, pero se detectó que en algunos casos no era de la calidad que requerían esos países que lo compraban y dejaron de hacerlo. Así que estos elementos son muy importantes para que los tomemos muy en cuenta de que la formación curricular que se tuvo en aquel entonces era de alto impacto. Bueno, ¿qué perfil tenía el agrónomo en esos entonces? En primer lugar, se les daban conocimientos básicos de producción de diversos cultivos, el uso y manejo del agua, el suelo, de las plagas, de las enfermedades, los diferentes procesos, pero también se les tenía que clarificar muy bien cómo atenderlos. Y en ese momento de la atención, ya no solamente era como nos enseñaron a muchos de nosotros inicialmente, que teníamos a un lado un libro llamado Vademecum. El Vademecum tenía por característica tener todos los laboratorios inmersos allí, donde decían qué plaga o qué enfermedad y con qué se combatía desde el punto de vista químico. Así que nuestro cambio era dejar el Vademecum para cosas ya muy extremas, pero sí empezar a usar todas aquellas cosas que pudieran ser amigables con el ambiente. Bueno, una cosa que no van a dejar de tener es que las herramientas básicas para cualquier profesionista, y en particular para el agrónomo, son los idiomas y el cómputo. Lo más nuevo no está en español, así que necesitan ustedes al menos aprender inglés y traducirlo y manejar muy bien estas maquinitas porque ya ven que a veces se ponen un poquito difíciles, pero claro que sí, es importantísimo que podamos manejarlas porque Ceneval le ha dado una característica muy importante a ese manejo y los ha calificado muy bien a los estudiantes de nuestra facultad. Otra cosa que sí revive, se había dejado de hacer algún tiempo, son los huertos familiares. Hubo un tiempo en el que solamente se manejaban las parcelas y se dejó de lado los huertos familiares, pues ahora se reinician y espero yo que sea un aspecto muy importante para que ahí manejen ustedes el autoempleo. Y una de las cosas que son muy importantes es que ustedes van a estar preparándose constantemente para ser agentes de cambio. No se vale que solamente se generen profesionistas que sepan realizar las actividades cotidianas, sino que este conocimiento se vaya actualizando. Pero el agente de cambio no solamente es tener conocimientos, el agente de cambio también es tener valores. Saberle dar su lugar al productor, saber platicar con el gobernante, saber hacer bien las cosas como administrador. Eso es ser agente de cambio y muchas cosas más, claro. Pero recuerden que los valores, sobre todo el de respeto, es muy importante para que se logren cosas interesantes en su vida profesional. ¿Por qué hablo de la palabra respeto? Porque el productor conoce mejor la tierra que nosotros. Hay que ser esponjas, hay que atraer todo lo que ellos saben y luego decirle lo que nosotros aprendimos en la escuela, que no va a ser repetición de lo que ellos saben, sino algo novedoso. Bueno, en aquellos entonces veíamos cómo un agrónomo bien preparado tendrá o tiene todavía muchas alternativas para autoemplearse. ¿Por qué lo decíamos eso? Porque no necesariamente tenía que ir, en ese momento todavía forma de que
a través de algunos organismos pudieran darle empleo al agrónomo. Pero muchos de nuestros egresados estuvieron en posición de ser empleadores porque tienen tierras y supieron cómo hacer producir mejor sus tierras y por lo tanto no solamente se autoempleaban, sino empleaban a otros agrónomos. Para eso se ocupa que constantemente estemos actualizándonos. Necesitamos capacitarnos permanentemente y hay un aspecto muy importante que es darle utilidad a todos los recursos a su alcance. Yo me acuerdo de alguna vez en que llegó una persona del norte del país, de Chihuahua. Era en época difícil, era marzo, abril, y hablaban de que allá en estos meses pues no hay pastos. Y acá vio que una desbaradora iba cortando todo el pasto de los lados de las carreteras. Dice, ¿cómo es posible que aquí a esto le llamen maleza? Nosotros allá le llamamos forraje. Allá es un recurso muy importante para nosotros. Y ustedes aquí lo están cortando. ¿Sí? Entonces, hay que darle valor a todos los recursos al alcance por eso, precisamente. Alguna vez platicamos con algunos compañeros de ustedes, algunos egresados o algunos profesores, de que íbamos a diferentes escuelas, bachilleratos a visitarlos para decirles que existía la carrera de ingeniero agrónomo. Una vez que llegamos a Minatitlán, bueno, es el lugar de donde se saca el acero. Bueno, pues a un ladito del bachillerato había muchas rocas y les preguntamos, ¿cuánto cuesta esa roca? Nada, que hay muchas, está lleno de roca de fierro. Ah, eso muy bien. Y si lo transformas en un pellet, ¿cuánto te costará? Pues cuesta como 10 centavos el kilo. Bueno, si a esa pellet lo transformas en una varilla, ¿cuánto podrá costarte? No, pues puede costar $1. Ah, caray, pero si haces 1,000,000 de agujas, ¿qué pasará? Eso es darle valor y utilidad a todos los recursos, porque una aguja le sirve a cualquier ama de casa o a cualquier persona que desea hacer alguna labor con esa aguja, y aunque les cueste 10 o 20 centavos, 1,000,000, pues es un valor agregado que se le da a esos recursos que están a nuestro alcance. Así debemos darle el valor también a nuestros productos agrícolas. Y debemos ser algo que en ese momento era muy importante, era visualizar el mercado local, el nacional, pero también el mercado internacional. El mercado local generalmente se consume en fresco rápidamente lo que está saliendo. Y una cosa que consumimos muy rápido es el plátano, el limón, el coco. Y a nivel nacional habría que ver cómo se puede trasladar de manera que no se dañe y que llegue al mercado de cada uno de los lugares, al igual que el internacional. Esto es un aspecto que no se debe perder de vista, como no se perdió de vista en el currículum de ese momento. Bueno, ¿cuáles fueron los retos que se tenían en ese momento y que también deben tenerse actualmente? Era producir suficientes alimentos para una población creciente. En este momento ya pasamos de los 7,000, ya casi a los 8,000 millones de habitantes en el mundo, y se decía, Malthus nos decía en el siglo XVIII, dice, no, con 2,500 millones de habitantes, la Tierra tiene posibilidad de darle, sin hacer nada, los alimentos van a poder ser suficientes para los habitantes de ese momento. Bueno, pues ya somos casi 8,000 millones y sigue habiendo alimentos. Lo que pasa es que él lo veía desde una perspectiva de lugares donde había lugares para sembrar, lugares con bosque, y pues eran otras características. Pero estamos viendo de que sí se están produciendo más alimentos. El problema es la distribución. Entonces, producir con tecnologías que sean importantes, que produzcan más, está bien, pero que no vayan a contaminar, que no tengamos problemas con el ambiente.
y si contaminemos, que sea el mínimo posible. No va a ser posible dejar de contaminar totalmente. Va a haber algunos elementos que no sean tan amigables con el ambiente, pero tiene que ser lo menos. Tiene que ser la mayor cantidad de trabajo que hagamos como agrónomos, lo hagamos manejando estos aspectos. Y bueno, como les decía hace poco, mantenerse actualizado en tendencias y políticas agropecuarias, porque hay ocasiones en que se requiere que sepamos que Colima, por ejemplo, no se producía un cierto cultivo, pero tiene clima y suelo para poder producirse. Ah, bueno, pues hay que ver cuál es la tendencia y ver si eso es posible. Y se los digo porque la piña en Colima no estaba hace unos años. Actualmente ya vemos cómo se está produciendo piña en Tecomán y se está produciendo bien. Habría que revisar qué otros cultivos también son importantes, como es este cultivo. Impacto social. ¿Qué estamos haciendo entonces con el personal que se está formando en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias? Bueno, pues hemos detectado, o por lo menos hasta el momento en que yo estuve ahí, y espero yo que sigan haciendo estudios, es que los egresados se encuentran laborando no solamente en Colima, sino en el país y en el extranjero. Y en el país han estado haciendo un buen trabajo. En este momento, algunos compañeros de la primera generación están en Chiapas, en Oaxaca, haciendo una buena labor. Algunos ya están jubilados porque pues ya el tiempo ya tomó lo que tenía que tomar en nuestras edades, pero sí, los que estuvieron trabajando en otras partes del país, créanme, han hecho un buen papel que han dejado para orgullo de nuestra facultad y orgullo de nuestro estado. Bueno, ustedes conocen a muchos egresados que tienen responsabilidades directivas en diferentes empresas o en diferentes instituciones. Ahí en Tecomán hay gerentes de producción, allí mismo lo pueden ver muy cerca. Hay técnicos que son los líderes de esas empresas. Entonces, esto tiene como característica de que salen preparados como agrónomos, pero salen bien preparados para la vida. Eso es lo más importante. Y bueno, existió un gran número de los que quisieron estudiar posgrados, entre ellos los últimos 2 directores que ustedes han tenido por allí, los conocen muy bien, y pues ellos 2 realizaron estudios de posgrado y fueron directores de escuela. Pero directores de escuela yo conozco como 40 egresados de nuestra facultad, que en Michoacán, en Jalisco y aquí en Colima han tenido responsabilidades en escuelas. Y así como lo hacen en escuelas, también lo hicieron en otras partes, en otras dependencias muy importantes para la producción agropecuaria. Bueno, quiero decirles que actualmente ustedes están acreditados por el COMEA. Es el comité acreditador de las escuelas de agronomía en el país. Bueno, pues esta acreditación ya desde hace varios años se había logrado. En el 2007 se tiene la primera acreditación como un programa de alta calidad en agronomía en el país. Y eso lo dijo este organismo, que no son ningún profesor de la Universidad de Colima, ni tampoco ninguno de esos profesionistas eran colimenses. Así que ellos dan su visto bueno, y si tienen la característica la dan esa acreditación, y si no, les dicen cómo debemos prepararnos para lograrlo. Y actualmente se logró hace poco más de un año, creo que 2 años, ese refrendo de facultad de calidad. Y desde aquel entonces, desde los 80s y hasta la actualidad, el CIES y el CONACYT siguen evaluando diferentes programas. Y en este caso, créanme que desde entonces hemos tenido buenas calificaciones en esas evaluaciones. Nos han puesto en un lugar muy aceptable.
Bueno, quiero decirles que en realidad con aquel currículum, y yo espero que con el que tienen actualmente sea mejor, se lograron los objetivos que se tenían previstos, sacar buenos profesionistas, que estos profesionistas estuvieran bien capacitados para transformar los recursos a su alcance, pero que sean todos positivos, que no sea de manera que no nos sintamos orgullosos. Pero también Colima se ha transformado a partir de esos egresados porque han dejado su huella, porque han sido factores de cambio, porque han sido agentes de cambio. Pero esos agentes de cambio constantemente se están preparando, constantemente se están capacitando. No se quedan estancados en lo que fue aquella forma de producir, sino hay un formato nuevo que hay que estar haciendo propio, que es precisamente la actualización. ¿Y hacia dónde iba entonces la carrera? Espero yo que todavía sigue siendo la misma, porque hablar de agronomía es hablar de producir alimentos. Y el producir alimento no cualquiera lo puede hacer. Y recuérdense ustedes, habrá una persona que haga un automóvil, habrá una persona que sea carpintero, habrá una persona que tenga diferentes actividades que son muy buenas, muy importantes y muy necesarias, pero que ninguno de ellos podría hacer eso sin comer. Y ustedes deben sentirse orgullosos que están en una carrera donde el producir alimentos, aunque no nos conozcan, debemos sentirnos bien orgullosos de que estamos produciendo para que otros tengan un platillo que degustar en su mesa. También se requiere que sean visionarios para producir lo que los pueblos necesiten. No mucho de un solo cultivo y nada de otros, sino buscar qué producir primero para comer. Y luego hay plantas medicinales también. Y luego hay plantas maderables. Entonces, primero, lo primero, ser visionarios para producir lo que el pueblo necesita en ese momento. Pero tienen que tener muy claro. Desde los años 80 ya teníamos algo que estaba a la vista y que era el recurso agua y el recurso suelo están escaseando. Lugares donde corrían ríos, ahora son arroyos y algunos ni arroyos con agua tienen. Y en lugares donde el suelo era muy fértil, la erosión ha hecho mella de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con utilizar todos los recursos, pero de manera racional y visualizar cómo usar el agua y el suelo. Afortunadamente en este momento hay agricultura protegida, que no hay tanto problema, pero también seguimos teniendo una agricultura tradicional. Allí es donde hay que poner mucha atención. Bueno, pues antes de despedirme, yo quiero decirles que hoy es un día especial, pues es el Día del Ingeniero Agrónomo. Por eso me permito felicitarlos a todos ustedes. Dirán ustedes, bueno, pues yo soy estudiante. Sí, pero son agrónomos. Al iniciar, al hacer el primer día de inscripción para ingeniero agrónomo, ya deben sentirse agrónomos desde ese momento. Y por lo tanto, debo decirles que esto se debe a que un 22 de febrero, pero de 1854, se funda la primera universidad autónoma y que en aquel momento se llamó Escuela Nacional de Agricultura, estaba en un lugar de la Ciudad de México, en San Jacinto, y hoy está en el Estado de México, en la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, esa fue la iniciadora, esa fue la cuna del agrónomo en México, y se fundó un 22 de febrero, por eso cada 22 de febrero celebraban primero ellos y después todas las escuelas celebramos el Día del Agrónomo. Claro que mucho tiempo después aparecieron diferentes instituciones, pero nosotros tenemos 122 años después de Chapingo cuando se da inicio a los trabajos en Colima. Nuevamente les digo, muchas felicidades por elegir esta noble profesión de agronomía. Espero que la tomen como tal,
la agronomía, sientan el calorcito de la tierra, sientan el agua, sienten el ambiente y van a ver que esa parte que se siente en las manos y que después se transforma de pronto en tomarse un coco de agua con mucha tranquilidad, decir, yo aporté para tomarme este coco de agua, yo aporté para poder tener este mango maduro y saborearlo. Bueno, pues es una noble tarea, es una noble profesión la agronomía. Abrácenla, van a sentirse orgullosos de eso. Estudiantes y profesores, yo creo que este día debemos celebrar. ¿Pero para qué? Bueno, para recordar que apoyados del buen uso del suelo, el agua, el clima y tecnología, deberán producirse alimentos que estarán en la mesa de los colimenses, en la mesa de los mexicanos y posiblemente en la mesa de muchos habitantes del mundo. Quiero terminar con una fotografía que hace un tiempo nos tomamos. Por aquí está su coordinadora académica, la maestra Elvira, con varios exdirectores, doctor Farías, el doctor Gilberto, el doctor Salvador, y bueno, algunos compañeros académicos muy importantes de la facultad. Y yo les agradezco con esta fotografía del director Marco Tulio, para dar las gracias por su atención y me pongo a sus órdenes para cualquiera de sus preguntas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Marcelino. De verdad que es bien emocionante escuchar toda la historia de la facultad, todo el por qué se le llama la gloriosa Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Por aquí tengo muchos comentarios, también felicitaciones. Me permito leer uno del maestro Pedro Valadez Ramírez. Me dice, felicitaciones por su excelente trabajo y por ser ingeniero agrónomo. Me siento orgulloso por haber sido su alumno y tutorado en la generación 2002-2007. Una pregunta, ¿cuál es su mejor experiencia como estudiante y como académico en la facultad? Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por recordar esos momentos. Verdaderamente me llega algunos sentimientos muy importantes porque existen momentos muy amplios en esta vida. Ser 30 años es tener 30 experiencias diferentes, una cada año. Así que lo más importante, yo lo decía en otra ocasión, era haber formado no solamente profesionistas, sino haber formado agrónomos con valores, haber formado personas que den su amistad, que den su conocimiento sin recato. No nos pertenece el conocimiento, es un conocimiento que debemos transmitir y lo mejor, lo que yo he sentido un poquito más es el hecho de que ustedes sean mejores que nosotros, que sean muy buenos profesionistas, excelentes personas y que pues nosotros hayamos formado parte de esa formación de ustedes. Pero yo podría seguir diciendo más cosas porque me siento orgulloso de muchas cosas. Además, quiero decirles que el haber sido director y coordinador académico me permitió haber hecho no solamente amigos y profesionistas, sino también un lapso de mi vida en la que quizá, aunque en este momento no se diga, pero fue la primer casa, no la segunda, la primer casa. ¿Por qué? Porque llegábamos a las 6:30 de la mañana y nos íbamos a las 10, 11 de la noche, porque nos tocó conformar el primer currículum académico amplio. Y entonces duramos 4 o 5 años en hacerlo, siendo primero estudiantes y luego después profesionistas. Quiero manejar de que tuve la suerte, y también esa es una satisfacción, de que siendo estudiante me tocó apoyar en servicio social impartiendo clases para algunos de mis compañeros, ¿verdad? Entonces fue muy interesante. El doctor Lezama, por ejemplo, estaba en tercer semestre, yo estaba en quinto y me tocó impartirle. Entonces, bueno, son cosas por ahí, experiencias muy bonitas. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta, muy amable.
Ingeniero, mira aquí Alfonso Muñiz Gaitán dice: felicidades al maestro Marcelino Bazantene por su semblanza que dio origen hoy a nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Lo conocí primero como maestro de la Escuela Técnica de Agricultura y después en la facultad donde fue mi maestro y de la que fue el primer director egresado de la misma. Ojalá se haga una compilación de la información fotográfica y documental que integre un libro. También por ahí comentan: viví una grata experiencia en cursar 2 semestres en agronomía. Farías, Bazán, Espinosa, Castillo, Molina fueron mis maestros en esa época. Festejo que la oferta educativa sea amplia y la evolución de la facultad es favorable. Por ahí, pues hay diferentes comentarios. Dice también José María Lleno Cárdenas: Jicotenca Morentín, de la 10ª generación de ingenieros agrónomos o tecnistas, promoviendo la utilización de fertilizantes minerales y la producción orgánica. Interesantes todas las recomendaciones en su exposición que nos hace el maestro Marcelino Bazán, fiel y congruente en su persona, respetuoso y motivando a la actualización y a la adaptación de la realidad que vive hoy el gremio agronómico. Mabel también nos saluda desde Argentina. Ella dice que es orgullosa de haber pasado por las aulas de nuestra facultad en Tecomán y en Colima. El ingeniero Fonseca: un gusto escuchar al ingeniero Marcelino Bazán, felicidades. El doctor Marco: felicidades maestro Marcelino Bazán por compartirnos estas grandes experiencias y vivencias propias. Le reconozco su amabilidad y humildad como persona. El maestro Alejandro Bernal: ¿cuál sería su principal consejo para los estudiantes de agronomía para que se formen mejor y disfruten plenamente su carrera? Muchísimas gracias. Ya no quiero repetir a todos ellos, los conozco muy bien, muchos de ellos fueron mis alumnos, pero más que eso, mis amigos. Quiero decir que efectivamente me siento muy orgulloso. Yo no me he quitado la camiseta de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias porque la siento tan apretada que voy a morir con ella con mucho orgullo, con mucho orgullo. Pero quiero decirles que le metan muchas ganas, porque en verdad que esta pandemia nos ha hecho que lo hagamos de esta manera. A mí me gusta mucho apapachar a la gente de cerca, pero pues en esta ocasión no se puede. Quiero enviarles un bonito saludo a todos. El equipo, para los alumnos quiero decirles que el equipo de trabajo que existe en la facultad es de alta calidad, que lo aprovechen al máximo. Habrá diferentes vertientes en las que un mismo concepto lo vean de dos maneras diferentes algunos profesores, pero también quiero decirles que para eso está la información actualizada y con eso ellos pueden tomar datos de un profesor, de otro, pero también de lo que está escrito en los documentos y llevar una tercera opinión de la ciencia, de la tecnología y de los aspectos académicos en general. Yo con eso quiero manejarles que en verdad en cuanto empiece a ver la posibilidad de ser presencial, voy a querer estar cerca por ahí para tomarme una foto con todos ustedes, pero sobre todo voy a estar siempre a la expectativa de que en alguna ocasión haya la posibilidad de recordar esos tiempos. Una cosa que me llamó la atención es que están pidiendo ustedes, ahí en la facultad, una foto de cada generación. Y eso lo estoy viendo yo por aquí en los medios de comunicación. Síganlo haciendo porque eso nos da historia. Sobre todo en este año que son 45 años de historia. Nada más, ahorita que escuché yo del ingeniero, que fue su maestro también, el ingeniero Molina, una pequeña anécdota, si me permiten, ¿sí? Claro. Yo era estudiante del área de zootecnia. Entonces tenía a mi cargo un grupo de cabras, chivitos decíamos aquí. Bueno, y el ingeniero Molina tenía en uno de los espacios sembrado para hacer sus trabajos sobre maíces. Y bueno, en una ocasión llegamos un lunes y ya no tenía maíces. Ya los
las cabras ya se habían acabado su maíz. Y entonces llega y me reclama, me dice, oye, Bazán, pero si aquí yo puse un letrero, es un trabajo de investigación y pues ese debería respetarse ese lugar. ¿Por qué permitiste que aquí vinieran a pastorear tus animalitos? Y dije, bueno, es que las cabras no saben leer. Entonces, bueno, pues esa es una anécdota por ahí con el ingeniero Molina, ¿eh? Pero como esas hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Entonces, yo les agradezco verdaderamente el que me hayan escuchado. Quizá no sea muy amplio en esto, pero espero tener la oportunidad de volver a platicar con ustedes. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias a usted, pues a nombre del director, del doctor Marco Tulio, también de Edgar Ruquín, que siempre nos está apoyando técnicamente, de Esteban y de todo el personal. La verdad que pues nos sentimos muy agradecidos con usted y pues felicidades también en su día. Enhorabuena para todos los agrónomos. Y muchachos, como dice el maestro Marcelino, realmente siéntanse orgullosos porque es una gran historia y, por ejemplo, ahorita la carrera de ingeniero agrónomo es un programa acreditado, está en el padrón de licenciaturas de alto rendimiento del Ceneval desde que inició el padrón, se ha mantenido y ya vemos por qué, por todos los cimientos que tiene y exactamente, son muy buenos los profesores, aprovechen, sé que ahorita al estar en línea pues son nuevas oportunidades y retos, tanto para los profesores, a mí me toca verlo como coordinadora académica, que se están capacitando, que tienen reuniones y trabajan en equipo. Entonces me queda pues decirles que aprovechen y realmente siéntanse muy orgullosos de estar en esta carrera. Y felicidades a todos los agrónomos. Nuevamente, gracias, ingeniero Marcelino, por esta charla. Muchas gracias, maestra Elvira. A sus órdenes. Hasta luego. Gracias a todos.